Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Santiago capítulo 4. Sé que ya vamos en el capítulo 5, pero en oración sentí detenerme un poquito más a los versículos 8 al 10 del capítulo 4. Porque si bien hemos hablado del capítulo 4 sobre la humildad, sobre los conflictos, en esta oportunidad quiero hablar del verdadero arrepentimiento. Quiero hablar de cómo Dios quiere que seamos personas que gocemos del verdadero arrepentimiento, una vida de arrepentimiento. Entonces vamos a estar ahí en los versículos 8 al 10. Quiero decir que si bien es una exposición, técnicamente exponer sería todo el capítulo, ¿no? Que habla de los conflictos, de todo esto. Voy a estar basándome aquí, es un poco, es decir, una exposición un poco más temática. Vamos a considerar qué dice la Escritura sobre el arrepentimiento, qué nos dice Santiago sobre el arrepentimiento. Así que, ¿por qué no leemos y oramos? Porque este mensaje nos tiene que llevar a responder, hermanos. No solo oírlo, sino nos tiene que llevar a responder. Y dice así la Escritura, Santiago 4, del 8 al 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu gracia, tu misericordia, te suplico tu denuedo, tu unción para poder responder, Señor, a lo que Santiago nos invita, y es a responder en arrepentimiento, en fe, en un volverse a ti, Señor. Te suplico que obres por medio de tu palabra el día de hoy, que nos visites con tu Espíritu Santo y que de tu bondad, quien es la que guía al arrepentimiento, guíes al arrepentimiento a aquel que se sienta redarguido de algún pecado. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy, hermanos, después de haber expuesto ya el capítulo 4 completo y parte del 5, sentí volver aquí porque no podemos desperdiciar esta serie para hablar de un tema tan importante en la vida del creyente como lo que es el genuino arrepentimiento. Vamos a estar desarrollando qué es el verdadero arrepentimiento. Santiago, lleno del Espíritu Santo, ha venido exponiendo una serie de pecados, hermanos, y muchos de ustedes me han dicho, pastor, ha sido una serie muy retadora. Yo creo que sí. Fíjate, solo en el capítulo 4, ¿a qué pecados nos ha llamado dejar? Solo desde el capítulo 4, no voy a hacer un resumen del 3. En el versículo 1 dijo que nos debemos de arrepentir de esos corazones conflictivos, que las guerras que batallan dentro de nosotros. En el versículo 2, de la envidia y la codicia. Ustedes codician y no tienen porque codician lo de los otros. En el versículo 3, de los deseos idolátricos, de pedir para nuestros propios deseos. En el versículo 4 y 5, del adulterio espiritual o amor al mundo. El versículo 6 y 7 nos dijo que quiten el orgullo, que se humillen ante la poderosa mano de Dios, que no sean soberbios. Y todo esto lo concluye con el versículo 8 al 10, haciéndonos una invitación que le llama acércate a Dios. Y Él se va a acercar a ti. Vuélvete a Dios. Dicen algunos comentaristas, hermanos, que este pasaje es similar a los profetas del Antiguo Testamento. Es uno de los llamados al arrepentimiento más grandes de la Escritura del Nuevo Testamento, incluyendo al de Pedro después de Pentecostés, cuando les dijo, lleno por el Espíritu Santo, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio del Señor. Este pasaje de Santiago les está diciendo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Y hay dos palabras que tienen que ver en el Antiguo Testamento siempre con el arrepentimiento. Una de ellas es limpieza, purificación, porque el arrepentimiento, hermano, no es de errores. Me arrepiento del error que cometí. No, el arrepentimiento es de pecados. Y el pecado ensucia tu vida, ensucia mi vida. Pero hay algo más tremendo,
más glorioso que ensucia. La santidad y la gloria de Dios es vituperada por medio del pecado. Y cuando la Biblia te llama a limpiarse, no está hablando solo de un ritual de purificación externo, sino una purificación del alma. El otro término que se usa en el Antiguo Testamento para el arrepentimiento es acércate. Volveos a mí. Eso es en español antiguo. Vuélvete a mí. Siempre que los profetas llamaban al arrepentimiento, no es solo la parte que dice ahí, laméntate, aflígete. El arrepentimiento no solo es llorar, no solo es lamentarse o como decimos, el remordimiento, la culpa, no solo es eso. No solo es la penitencia, sino que el verdadero arrepentimiento se ve en un volverse a Dios. Y ese verbo ahí está en activo, acérquense a Dios, un imperativo. Oigan, si ustedes están realmente arrepentidos, vengan a Él. No se queden estáticos, muévanse de su lugar. En síntesis, hermanos, de lo que yo quiero hablar es que el arrepentimiento, es bien sencillo este mensaje. El arrepentimiento se ve en un cambio, en un volverse a Dios, en un acercarse a Dios. Permíteme darte esta ilustración. Si aquí bocina es el pecado, alguien puede decir, yo me arrepentí, pero sigue agarrado del pecado, no te has arrepentido. En lo que dice este texto es, vuélvete a Dios. Los profetas lo clamaron, Jeremías, Ezequiel, Isaías, volveos a mí. Se parece al texto, ¿no es cierto?, que dijo el profeta. Preguntad por el camino antiguo, preguntad por la senda antigua y andar por él. Y lo más interesante es que no se refiere solo al arrepentimiento inicial. Todo cristiano, por la gracia de Dios, tuvo que haber pasado por un arrepentimiento inicial. Pero el texto repetidamente dice, hermanos, porque la vida del cristiano, la verdad es que debe de ser caracterizada por una vida de arrepentimiento continuo, de acercarse a Dios continuamente, no una vez. No solo una vez, sino a diario. Una purificación constante. Es un matrimonio con el Señor, no es que te casaste una vez. El matrimonio no es la ceremonia, hermanos. En la ceremonia se comienza una relación con tu cónyuge. Y eso es lo que está diciendo, es una vida de arrepentimiento. Hermanos, quiero proponer que el hombre, al darse cuenta de su pecado, ha buscado limpiarse de muchas formas, con penitencias, con lamentos, con culpa. Yo no sé si tú vengas como cristiano, aún como cristiano, con pecados que aquí ha señalado Santiago, conflictos, murmuración unos contra otros, pecados de la lengua. Aquí le llama hombres de doble ánimo. ¿Por qué le llama hombres de doble ánimo? Porque amaban al mundo, tenían un amor por el mundo, un adulterio espiritual, pero amaban a Dios. Y les dice, con la misma boca que ustedes invocan a Dios, maldicen a su hermano. Eran personas de doble ánimo, con ídolos en su corazón. ¿Quién es? La iglesia. Entonces yo mi objetivo, mis hermanos, y lo he dicho para mí, que el Espíritu Santo pueda guiarnos a un genuino arrepentimiento si alguno de estos pecados tú te sientes identificado o algún otro que no ha mencionado Santiago. Entonces el mensaje será bien sencillo, veremos dos partes, como dije, un poquito más temático. Veremos la primera parte, el llamado al arrepentimiento que nos hace Santiago. Y en la segunda parte, la naturaleza del arrepentimiento bíblico, el llamado al arrepentimiento. El llamado comienza con una expresión muy importante. Versículo 8, limpien sus manos, pecadores. Y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Hace un llamado a la limpieza, a la purificación, y qué bueno que aclara la purificación del corazón, porque en el contexto, el judío, acuérdate que este fue el primer libro del Nuevo Testamento, la primera carta, de hecho. El judío entendía que para acercarse al Dios Santo tenía que pasar por un proceso de santificación. Los sacerdotes se lavaban sus ropas, tenían que ser lino, limpio y resplandeciente, aún su ropa interior.
Ellos mismos tenían que lavarse. En el templo había un lavacro. Pasar por el lavacro, no podías venir a Dios con falta de santidad. No está hablando de la purificación externa, sino que Santiago dice: purifiquen sus corazones, limpien sus manos. Está hablando de acciones en donde el hombre ha pecado, y el primer llamado que nos hace es a tener una vida que se purifique delante del Señor. Una de las formas de purificarse, mis hermanos, por el contexto, es el sometimiento a Dios, la obediencia a Dios. Mira el versículo previo, versículos 6 y 7, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y mira, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Hay un problema con el arrepentimiento que muchos tienen, hermanos. Muchas personas piensan que se han arrepentido porque ya asisten a una iglesia. Pero lo que está diciendo es: tu arrepentimiento se va a ver en qué tanto tú te sometas a la voluntad de Dios. Déjame, te pongo un ejemplo que se lo escuché a Isaac en el campamento de los solteros y se me hizo muy ilustrativo. Suponte que tú tienes un hijo de 10 años o de una niña de 12 años. ¿Cuántos tenemos? Yo tengo uno de 10, algunos de ustedes tienen uno de 12, 13 años. Y tú le dices: a ver, hija, ¿me haces el favor de sacar la basura? Y esta niña o este niño te dice: wow, padre, qué palabras tan hermosas, sacar la basura, qué hermoso, mi padre, su voz es preciosa. Luego le dejas una nota en donde le dices: te pido por favor que hoy saques la basura. Y ella la lee y se quebranta y dice: wow, qué hermosas palabras de mi padre, sacar la basura. ¿Saben qué? Voy a componer un canto. Padre, tú nos llamas a sacar la basura. Tú llegas a las 3 de la tarde y le vuelves a decir: hija, ¿sacaste la basura? No, pero te oigo. ¿Y sabes qué? Voy a escribir un libro de cómo nuestro Padre nos habla de sacar la basura. Y luego, finalmente pasa el día y no sacó la basura. Y dice: voy a hacer un cuadro y estar meditando en sus preciosas palabras. Saca la basura. ¿Sabes que así pasa con la iglesia? Muchas veces decimos: qué hermoso lo que el Señor dice. No murmuren los unos contra los otros. No sean idólatras. No amen al mundo. Qué hermoso. Vamos a cantar canciones. Y el Señor dice: ¿y tu obediencia? ¿Y tu sometimiento? Hermanos, no es tanto lo que digas o llores. El arrepentimiento se ve en un cambio. Y por eso es que el sentido es: purifiquen sus manos. La palabra kasarizo, que es el griego, significa limpiar en un sentido físico, como un ritual, pero lo que se refiere es: limpia tu corazón de iniquidad. ¿Cómo? Sometiéndote a Dios, viniendo a Él, humillándote delante de la presencia de Dios. La soberbia no permite el arrepentimiento. Este mensaje, mis hermanos, es lo más sencillo del mundo. Si no se te ha quedado nada de lo que he dicho, es: si tú estás arrepentido, se va a ver en cambios genuinos en tu vida. Así que quiero comenzar a desarrollar el llamado. El llamado es al arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Hay muchas definiciones por ahí. Muchas personas, y antes de leer unas definiciones, piensan que solo es lamentarse. De hecho, en la consejería matrimonial, una de las cosas que yo más escucho es cuando hay una persona agraviada, por ejemplo, de una infidelidad o de un abuso o de palabras hirientes. Lo que más pide a veces el cónyuge ofendido es: ok, no me pidas perdón, cambia. No solo lo digas con tu boca, cambia. Intenta que tus acciones muestren que hay un arrepentimiento. ¿No es cierto, hermanos, que eso es bien común? No, yo te perdono, dicen algunas señoras, pero no puedo recobrar la confianza porque no veo cambios. Entonces, el arrepentimiento genuino según Dios, ¿qué es? Tiene que ver con esos cambios.
Dice el doctor Wayne Grudem, un teólogo que lo recomendamos mucho en esta iglesia, dice, el arrepentimiento es dolor sincero por el pecado. O sea, no es, han escuchado personas que platican su testimonio de su vida pasada y riéndose. Ay, sí, yo fui bien tremendo, yo tuve tantas mujeres, así como que no hay arrepentimiento. El que está arrepentido se duele, no de las consecuencias, sino de su pecado, dice el doctor Grudem. Pero mira esto, una renuncia a él y un compromiso sincero de abandonarlo y caminar en obediencia a Cristo. Sométete a Dios. ¿Estás arrepentido? Es la imagen, yo le estaba explicando a mis 2 hijos, tengo 3 hijos, pero los 2 más grandes, que el arrepentimiento es como la señal, la señal vial de U-turn, de vuelta en U, tornarse en U, y nos estamos basando donde Santiago dice, vuélvanse a Dios. O sea, si este es el pecado, no te aferres al pecado, no digas, ya me arrepentí, pero pues quiero seguir caminando con esto. Que se vea en un cambio. El pastor Anthony Hockema dice, el arrepentimiento puede definirse, mira, como un giro consciente de la persona regenerada lejos del pecado y hacia Dios. O sea, si aquí está el pecado, yo voy para allá, hacia Dios, hacia Cristo. Es lo que Santiago nos dice, acércate a Dios. Un cambio completo de vida que se revela en una nueva forma de pensar, sentir y querer. ¿Te das cuenta? Nuevamente, nuevos sentimientos y nueva voluntad. Eso es lo que se conoce como conversión. La vuelta en U. Cuando alguien se ha convertido, debe de ser evidente a otros. Recuerdo un amigo mío que de jóvenes, él se convirtió radicalmente y tenía el don de la enseñanza, era un muy buen hablador, comenzó a reunir a gente no creyente del colegio donde estudiamos en su cochera. Al rato eran 100 jóvenes, puros jóvenes, y al rato eran 200, y él comenzó a hablarles algo así, te lo digo porque él lo ha confesado, algo así como el evangelio. Él hacía unos monólogos, hacía unos shows, le comenzó a llamar a su evento el show. Me dice, no, es que a mí me dijo una vez, mi mercado no es el mismo mercado común de los cristianos, sino que ando buscando a los perdidos, y lleno de jóvenes. Y cuando él terminaba de enseñar ese monólogo, pasaban como 50 personas o 20 personas a recibir al Señor cada vez. Él invitaba, y entonces en una ocasión él tuvo hay un curso que da Mark Dever en Capitol Hill sobre una iglesia sana. Aquí asistió Gerardo, es un curso intensivo, dura como 2-3 semanas, ¿no es cierto? Ese curso. Entonces no fue él, sino que fue su otro pastor o su otro amigo con el que predicaba. Entonces le dice, a ver, platícame, ¿qué están haciendo ustedes? No, que tenemos 50 o 40 conversiones al mes. Y se le queda viendo Mark y le dice, oye, eso no pasó ni en el gran avivamiento de los Estados Unidos. Porque ¿a qué le llamas conversiones? Le dice. No, pues chavos que pasan al frente, que lloran y él le pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice, ¿ellos han dejado su vida de pecado? No, pues que algunos ya estaban así viviendo en yugo desigual o viviendo en unión libre, otros tenían unas ataduras de vicios. El problema, mis hermanos, bueno, mi amigo luego el Señor le mostró que eso no eran conversiones. Públicamente pidió perdón y dijo, ¿saben qué? Cancelo esos shows y permítanos estudiar la palabra juntos. Fue un acto de humildad. Lo que quiero decirte, hermano, es que la iglesia muchas veces se ha confundido que el evangelio, la conversión consiste en que ya estoy yendo a la iglesia, ahí la llevo, ya más o menos cambié. No, pero aquí Santiago nos dice, es un acercarse a Dios. Lo primero que debes de saber que el arrepentimiento es un cambio, y es un cambio que te hace volverte a Cristo. Hechos 2:37, cuando Pedro predicó en Pentecostés, mira lo que aconteció. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? No quiero que corras, mira esas palabras. Ahora quiero el contexto, ¿cuál es? 40 días antes, 50 días antes, en Pentecostés, antes de Pentecostés, habían crucificado al Señor Jesús.
Ellos habían dicho, danos a Barrabás y crucifíquenlo. Entonces, esperen en Jerusalén, les dice, no se regresen a Galilea, esperen en Jerusalén, que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y lleno del Espíritu Santo, Pedro les acaba de decir, ustedes crucificaron a Cristo. Ahora, esta no era gente mala, no era gente depravada. Ellos pensaron que estaban crucificando a Cristo porque Él era alguien que traía una mentira. Ellos lo crucificaron considerando que era un celo religioso. Pero cuando el Espíritu Santo obra, cuando hay arrepentimiento, ellos dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Si tú, el Señor, esta predicación te trae arrepentimiento, yo quisiera que pudieras responder así, ¿qué haremos? ¿Cuál es el cambio, Señor, que tú quieres? Y mira lo que les dijo entonces. Pedro les dijo, arrepiéntanse, esa palabra nuevamente, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Les dijo esa palabra metanoia, cambio de mente, den la vuelta para que Dios los perdone. ¿Y sabes qué pasó? Obedecieron. Fueron bautizados ese día. No recuerdo si en esta primera aplicación fueron 3,000 o 5,000, pero hubieran sido 3,000. Yo me imagino que los apóstoles iban a bautismo por minuto, horas bautizando gente que luego se convirtió en la iglesia. Bueno, se habla mucho de conversiones, se habla mucho de avivamiento, pero la medida de saber si alguien se ha arrepentido es el cambio genuino. Ahora, es bien importante que nos demos cuenta cómo opera el arrepentimiento. Y quiero darte aquí, por eso dije, es un poquito más temático. El arrepentimiento, voy a decir dos cosas, es producido única y exclusivamente por Dios. Y esto nos debe de hacer temblar y nos debe de hacer darnos cuenta que no somos tan buenos como creemos. Que no sé si a ti te ha tocado en el evangelismo o tú mismo creías cuando no eras creyente. A mí me han dicho personas que las estoy evangelizando, cuando me vaya a morir me arrepiento. ¿No se han encontrado con alguien así ustedes? Cuando esté grande me arrepiento. Y lo que es más, no podemos olvidar el contexto que le está hablando Santiago a la iglesia. Hay personas que dentro de la iglesia, hermanos, estamos albergando o aferrados a un pecado. Y solo la bondad de Dios te puede guiar al arrepentimiento. Mira cómo dice Romanos 2:4. Este versículo lo tienes que saber de memoria, hermano, y tienes que clamar esto al Señor. Y yo se los puse ahí en sus preguntas de grupo de comunión. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Un acto de bondad de Dios, yo puedo decir el mayor acto de bondad que puede tener para un pecador, es que Él ablande su corazón, que ablande mi corazón y que yo pueda ver mi pecado. Porque la verdad, mis hermanos, es que somos ciegos a nuestros pecados. ¿Qué estoy diciendo esto? ¿Qué estoy diciendo? Si Dios no produce un arrepentimiento genuino, no hay esperanza. No vas a poder pedir perdón. Tú puedes estar aferrado a tu pecado. Todos lo vemos. Todos tus familiares lo ven. Tú puedes ser una persona que oiga mensajes, que te inviten a la iglesia. ¿Y sabes lo que pasa? Si Dios no abre tu corazón, tú estás muerto en delitos y pecados. Y amado hermano, no podemos ignorar el contexto. El contexto le habla a cristianos. Yo me he encontrado muchas veces así, aferrado a algún pecado como cristiano. ¿Y sabes qué es lo único que me ha guiado a pedir perdón? Su bondad. Y yo creo que este mensaje, no estoy diciendo que yo soy profeta, ni nada. Tú escuchas Santiago. Yo pedí al Señor que sea un mensaje de la bondad de Dios para tu vida. Y yo no sé en qué pecado como hermano estás.
Pero por más que se te quiera corregir o amonestar, si Dios no te guía al arrepentimiento, vas a seguir así. Recuerdo una persona que había caído, un hombre que había caído en infidelidad a su mujer. Pues no lo reconocía, lo ocultaba. Y él, en la bondad de Dios, permitió que esto fuera descubierto y expuesto públicamente y sus hijos se sintieran avergonzados. No sé qué se puede sentir esa exposición, pero ¿sabes qué fue lo bueno? Se humilló ante Dios. Y decía, fue la bondad de Dios que expuso mi pecado. A veces nos atrae con cuerdas de amor. A veces nos manda un mensaje como estos. A mí me los han mandado. A veces Dios es tan bueno que hasta un hermano de la iglesia, un amigo, tu cónyuge, te dicen, oye, vuélvete a mí como los profetas. A veces Dios nos atrae con cuerdas de amor, de su disciplina, porque Él está comprometido con su santidad, pero el llamado es claro, vuélvete al Señor, acércate a Dios y Él se acercará a ti. No ignores que su bondad es la que te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que tú tienes que clamar a Dios que Él te dé el arrepentimiento, porque lo segundo que quiero decir del arrepentimiento es que uno está ciego al pecado, a su pecado. El pecado tiene una característica, los teólogos le llaman el autoengaño del pecado. Es un maestro engañador, tú piensas que estás bien, pero te está autoengañando, te aleja de Dios. Cuando uno está pasando situaciones de pecado, usualmente, ¿no te has fijado que quieres aislarte de la iglesia? Que quieres salirte de la iglesia, que quieres salirte de tu grupo, de comunidad, de nadie me diga nada, porque eres una ovejita vulnerable. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás ciega, el pecado te ciega y necesitas, para venir a arrepentimiento, que sea Dios quien abra tus ojos. El hombre es pecador y aún así se atreve a decir, yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador como ustedes creen. Yo recuerdo que nosotros teníamos un curso de evangelismo que dura 7 semanas. Creo que un tiempo dábamos el curso Alfa, hay otro curso que se llama Curso Conoce a Jesús, y recuerdo que estábamos hablando del perdón de pecados y una chica que hoy es creyente, casada con un hermano cristiano de la iglesia, pero en ese tiempo era invitada. Ella me dijo, ¿a poco Dios puede perdonar a un sicario? Me dijo. Y así me lo preguntó en la exposición, y yo le dije, ahorita al final hablamos. Le dije. Y al final me le acerqué, le dije, ¿sabes por qué me haces esa pregunta? Le dije, porque tú eres una buena mujer, profesionista, buena hija, moralmente alta. Entonces tú dices, es injusto que Dios perdone a este sicario a la misma forma que me perdona a mí, que soy una mujer buena. Lo que pasa es que el pecado es un dilema moral, cómo perdonar a un sicario, cómo perdonar a una mujer buena. El problema es que el pecado es ofensivo, no es comparativo entre tu pecado y el pecado del otro, sino con respecto a la santidad de Dios. Tu pecado, por más moral que sea, también es pecado ante Dios. Y derramó Cristo sangre preciosa. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que procedas al arrepentimiento que solo produce Dios. Yo fui rescatado por el Señor a los 17 años y recuerdo que esto es lo que pasó en mi vida. Yo estaba ciego a mi pecado. No me dolía por mi pecado, pero un día leyendo Jeremías 31:3, cuando dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, el Señor me guió al arrepentimiento. Recuerdo haberle pedido perdón genuino al Señor, no puedo decir por cada uno de los pecados, pero por el hecho de haber vivido lejos de Dios. Y tú dirás, ¿y un joven de 17 años qué tiene de pecado, pastor? Bueno,
Nuevamente, no es la magnitud. Yo sí estaba muy perdido, pero no es la magnitud, sino el hecho de vivir, no para Dios, sino para ti. Entonces probablemente aquí hay alguien que también se esté sintiendo bueno y digan, yo no necesito esto del arrepentimiento, yo no ando ni de sicario, ni de adúltero, ni de adicto a ninguna cosa, yo soy una persona normal. Bueno, si tú estás lejos de Cristo, aferrado a un orgullo, a un rencor, a una falta de perdón, también necesitas venir en arrepentimiento. Y Dios quiere que te acerques a Él. Ahora quiero ver la segunda parte del mensaje, la naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento incluye algunos aspectos que el Espíritu Santo obra. Y he sentido detenerme porque hay mucha gente nueva en la iglesia, nueva en la fe. Algunos de ustedes estos conceptos ya los han oído. Pero aunque ya los hayas oído, necesitamos aplicarlos. Y Santiago nos da algunos aspectos. El primero de ellos, y lo voy a enunciar los tres y luego lo voy a desarrollar. El arrepentimiento es un cambio en la voluntad, un cambio en la mente y un cambio, vamos a decir, en los afectos, en las pasiones. Hay un dolor por el pecado y hoy hay un amor por Cristo. Lo vemos ahí en Santiago, pero vamos a ir a otros pasajes de la Escritura. Santiago dice, acérquense, versículo 8. Y ustedes de doble ánimo. Fíjate lo que está hablando del primer aspecto del arrepentimiento, la voluntad. O sea, no te puedes quedar allá y decir, ya me arrepentí. ¿Y por qué te arrepentiste? Porque lloré, porque ya estoy yendo a la iglesia, ¿no? Y dejaste de hacer lo que hacías. ¿Te acercaste a Dios? ¿O sigues viviendo de la misma manera? Y lo está diciendo en el contexto. Ustedes dicen, con esta misma boca alaban a Dios, pero siguen maldiciendo a su hermano. Hay un cambio realmente. El arrepentimiento incluye un giro de la voluntad. Cuando dice doble ánimo es porque habían hombres ahí en la iglesia que amaban al mundo y amaban a Dios. Tenían ídolos y adoraban a Dios. Entonces no sean de doble ánimo. El hombre de doble ánimo, dijo en el capítulo 1, es inconstante en todos sus caminos. Entonces te está diciendo, tu voluntad ya no tiene que ser de doble ánimo. El arrepentimiento es que no puedes estar en dos aguas. Dijo el Señor, no se puede servir a dos señores. Dijo la exhortación a las 7 iglesias en Apocalipsis. Fue arrepiéntanse. Solo hay una iglesia que pareciera que no le dijo que se arrepintiera, pero si tú lees el contexto, si le está diciendo arrepiéntete. Y a Éfeso le dice, tú has dejado tu primer amor. Hermanos, dice la Escritura, ¿de qué no hay que arrepentirse? El cambio de voluntad, mis hermanos, nos muestra que no solo es llorar o lamentarse o pedir perdón. Porque algunos dicen, ya pedí perdón. Pues sí, pero cambiaste. Dijo el Señor en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, mira cómo es alguien que se ha arrepentido o convertido. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Voy a poner una paráfrasis bien natural a nuestros tiempos para que entiendas. Como si alguien quiere ser cristiano, tome su pistola y sígame. ¿Pistola para qué? ¿Para matarme? Sí, la cruz para matarte, pero no tu físico. Si tú eres discípulo de Cristo, tienes que haber muerto a algo, a tu yo. Ese es el arrepentimiento y un cambio de voluntad. La voluntad está esclava, decía Jonathan Edwards, está muerta la voluntad. Entonces no es que yo decido arrepentirme, sino que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y tú tienes que decir, Señor, que se vea en que yo tome mi cruz y te siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es caminar a Cristo, es seguir a Cristo, es dejar de ser de doble ánimo. Yo te quiero ser bien concreto. ¿A qué te está llamando el Señor a morir aquí? Hay algo
¿Hay algún pecado que tú tienes que renunciar, que tú tienes que dejar? Dice la Escritura, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Pesos y pecados que no te dejan correr la carrera. El Señor te dice hoy, cambia de voluntad. Deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Por eso es que hablamos de un sometimiento. Ahora quiero ver esa misma definición del doctor Grudem un poco más expandida, porque aquí la expande él, dice así: el arrepentimiento, como la fe, es un entendimiento intelectual que el pecado está mal, dice, una aprobación emocional de las enseñanzas de la Escritura con respecto al pecado. O sea, dice él, un dolor por el pecado y un odio hacia él. Y mira esto, y una decisión personal de apartarse de él, renunciar al pecado, y una decisión de la voluntad de abandonarlo y llevar una vida de obediencia a Cristo en su lugar. O sea, nuevamente, hermanos, este mensaje es bien sencillo. ¿Te has arrepentido? Cambia. Cambia. Cambia ese hábito. Ahora, yo sé lo que estás diciendo, ay, pastor, no es tan fácil cambiar. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón. ¿Por qué crees que las adicciones son adicciones? ¿Por qué crees que las personas que están adictas a, ¿cómo le llaman?, a una obsesión? Las personas obsesivas quieren cambiar, pero no pueden. La atadura a las drogas, la atadura al sexo, la atadura a un adulterio. No es que yo diga, pues el pastor dijo que cambie. No, por eso es que estoy hablando que el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en el corazón regenerado. Tu corazón está muerto y no puedes responder en obediencia, ni tú ni yo. Por lo tanto, amados hermanos, yo me paro ahora así como Santiago, no me oigas a mí nuevamente, no soy yo el profeta, y te dice, vuélvete a Él. Vuélvete a Él. ¿Sabes qué tienes que decirle? Conviérteme. Transforma mi voluntad. Ayúdame a no ser el mismo. No es solo sentir remordimiento, quiero hacer esa aclaración, como lo tuvo Judas, o solo sentir un temor a las consecuencias, porque personas dicen, ya me arrepentí. Pues sí, no es lo mismo que te descubran. Cuando alguien es descubierto, hermanos, eso no es arrepentimiento, eso es un acorralamiento. Y tú dices, pues sí, yo fui. Ya serías como cínico si dices, no soy, con evidencias. Judas se remordió y se ahorcó. El remordimiento te lleva a la culpa, a querer librarse de las consecuencias, como David. Ay, caray, está embarazada esta mujer, mandemos a matar al marido para que yo salga de redentor. Eso no es arrepentimiento. Saúl fue confrontado por el profeta Samuel cuando le dijo, ¿por qué no mataste a todo Amalek? Y le dijo, perdóname porque el pueblo me lo pidió. Excusas. Por favor, pídele a Dios que no me quite del reinado. Eso no es arrepentimiento. Eso es temor a las consecuencias. Pero dice 2 Corintios 7:10 que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No es autocondenación, es una tristeza según Dios. Y la tristeza no es, ay, porque hice esto y lo quise ocultar. No, la tristeza viene por haberle fallado a un Dios santo. Por eso es que yo creo que los que se arrepienten, nosotros entendemos en la teología, es porque ya han sido regenerados. Es decir, ya se les había dado un corazón nuevo. Vemos un ejemplo en Zaqueo. El Señor Jesús, mira el arrepentimiento de Zaqueo. Dice Lucas 19:5, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende,
¿por qué debo de quedarme en tu casa? Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Por qué murmuraban? Por esto, mira, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Él era un recaudador de impuestos que yo decía en el primer servicio es como un ministro del gobierno corrupto. Él se lucraba de los impuestos, o sea, parte era para él y parte era para Roma. Y era visto como un pecador, pero al llegar Jesús a su casa, y es lo que creo que tú necesitas y yo necesito, es ver al santo de los santos, encontrarnos con Jesús. Mira cómo ocurrió el arrepentimiento, ocurre en el corazón. Pero Zaqueo, puesto en pie, a pesar de las críticas, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Mira lo que dijo el Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. De Zaqueo aprendemos dos cosas importantes en el arrepentimiento, hermanos. Número uno es la confesión. La confesión es el reconocimiento de la persona arrepentida, capaz de confesar sus faltas ante Dios. No son errores. Cuando tú confiesas tus pecados, estás diciendo: soy culpable de mi transgresión. Ya no hay excusas, ya no hay el famoso es que o porque. Lo hice porque me obligaron a hacerlo. Y yo sé que vas a decir: no, pues nadie obliga a nadie a pecar, pero sí pasa. Hace algunas semanas usé el ejemplo de una señora, leí el ejemplo de una señora y estaba pensando si leerlo porque son temas sensibles, que había caído en infidelidad con su esposo porque ella decía que había sido maltratada, abusada, no considerada. La trataban mal y luego vino alguien que le endulzaba el oído. De hecho fue su terapeuta. Le endulzó el oído y ella excusó su infidelidad ante Dios, ante su marido. Cuando el Señor la confrontó, eso lo leí en un libro, no es una ilustración de nadie aquí para que nadie se vaya a dar por aludido. Cuando el Señor le muestra que no hay excusa para el pecado. O sea, no es, yo lo hice porque me trataron así. O yo soy así por la niñez que tuve. No, hermanos, la psicología de este mundo enseña: perdónate. ¿Eso de dónde lo han sacado? Es psicología barata. Tú no tienes que perdonarte nada. El único que perdona es Dios. Y la confesión es: contra ti solo he pecado, dijo David, y he hecho lo malo ante tus ojos. Esa es la confesión. En la religión católica romana se entiende que si yo le confieso al cura, entonces yo ya voy a ser perdonado. No, la Biblia enseña que le confieses tus pecados a quien has ofendido, que es a Dios. Confesión sincera, específica, de reconocimiento: soy culpable ante ti, Señor, necesito un Salvador. Y cuando eso pasa, entonces viene la gracia. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo siempre le pido un canto a Willy, pero yo creo que no le gusta a él por el tiempo que está. Es profundo, es el amor de Dios, es un himno precioso. Tan vasto e infinito que a su amado Hijo dio, salvando hacia el perdido. Oh, cuán inmenso fue el amor. No recuerdo toda la letra, pero hay algo que dice: me perdonó totalmente mi pecado. Pero ¿a quién le perdona? Este es el misterio del Evangelio, hermanos. No sé con qué llegaste tú hoy, pero ya no le des excusas al Señor. Haz lo que te dice Santiago, no me hagas caso a mí. Yo también me estoy aplicando este mensaje. Ven a Dios.
Y dile por nombre, ya no le digas, es que mi esposa, es que mis hijos, es que la iglesia, es que mi trabajo. Dile, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Dijo el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Me volveré a la casa de mi padre. Y sabes que cuando tú te vuelves, estaba en la esquina el padre todas las tardes esperando a ese hijo, porque hay mayor gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Otra cosa que es muy importante que nos muestra Zaqueo se llama la restitución. Bueno, quiero decir algo antes de pasar a la restitución. ¿Cuándo confesar los pecados unos a otros? Lo veremos la otra semana porque dice Santiago 5:16, por tanto confiésense los pecados los unos a los otros y oren unos a otros para que sean sanados, unos por otros para que sean sanados. Alguien ha dicho, pues esto no es bíblico, yo no tengo que confesarle mi pecado a nadie, si a Dios me lo perdonó. No, sí es bíblico. Cuando Dios te ha perdonado y tú estás arrepentido, tú debes de confesar a las personas que ofendiste. Y en las consecuencias del pecado, o se conoce en la teología, el alcance del pecado, ponen algunos libros de teología como una piedra en una alberca o en una laguna. De acuerdo a la piedra, la onda, ¿no? Si es una rocota, las ondas van a alcanzar más. De acuerdo a la magnitud de tu pecado, es la confesión a otros. Por ejemplo, un padre de familia tiene una responsabilidad con su esposa y con sus hijos. No puede decir, ya pequé, ya me perdonó Dios, qué bueno que nadie se dio cuenta, y no estás arrepentido. Un pastor, en mi caso, híjoles, oren por mí, si yo peco, hermanos, yo me debo a ustedes. No es que, ya pequé, nadie me descubrió. Hay pecados que son privados, que no se deben de confesar todo. Hoy sentí orgullo, hoy sentí, no, bueno, eso confiésaselo al Señor. Pero hay pecados que afectan a otros. Y cuando tú ya viniste al Señor, debes de venir a la persona que ofendiste y decir, hermano, ya le pedí perdón a Dios, te pido perdón a ti, y asumir las consecuencias. La confesión, pero la otra cosa que dijo él, la restitución, le doy cuadruplicado. No quiere decir que entonces yo pequé hoy, robé, y pues qué bueno, ya pedí perdón, pero me quedo con lo robado. No. Hubo un evento en los Estados Unidos durante el presidente Nixon en los años 70, que hubo un desfalco, y el señor, a la persona que estaba participando en esto, lo metieron preso, y allá en la cárcel conoce al Señor y se arrepiente. ¿Y sabes lo que pasó haciendo ese hermano? Parte de su vida pasó pagando lo que había robado. Este es un principio, la restitución. Entonces, si tú dices, yo ya cambié, entonces, ok, si tú eras áspero con tu esposa, ahora 4 veces más tienes que ser amable, amoroso. Si tú eras alguien que mentía, que ocultaba cosas, y tú dices, pues no me tienen confianza, si yo me arrepentí, pues ahora tienes que tener transparencia. Si tú robabas, tienes que devolver lo robado, hermanos. Y esto no solo lo dice Santiago, lo dice Efesios 4:28. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Fíjate, versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahí hay 2 ejemplos del cambio. El nuevo hombre ya hablaba puras cosas malas, hoy ya no, tu conversación que sea de edificación, el que robaba que no robe más. Hice unas imágenes, nunca hacemos esto en la predicación, pero es el proceso de santificación, y también a ver si las pueden poner en la transmisión, por favor, Alfredo. Mira, la dinámica de Efesios 4, primero está tu viejo hombre, está ahí arriba en pantalla, eres renovado o renaces, y luego eres un nuevo hombre. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Estabas en pecado, cuando te arrepientes, la siguiente imagen por favor, arrepentimiento y luego una vida de piedad.
O sea, hermanos, este mensaje es bien sencillo. Si tú dices, estoy arrepentido, ¿por qué? Porque lloré un montón. No, porque ahora tienes una vida de piedad. El que robaba ya no roba, el que mentía hoy habla verdad. Y por último, voy a poner uno de los ejemplos: robar. El arrepentimiento, ¿cómo se ve? No robar más. Y el cambio, ¿cómo se ve? Trabajar y ser generoso. Hermanos, nadie nos está robando aquí en la iglesia, ¿eh? No se ha perdido nada, no hay aquí robo de dinero, nomás estoy poniendo el ejemplo que la Escritura pone. Sí, a veces me mandan comentarios ahí en los videos de YouTube de que si estoy poniendo ejemplos del adulterio por alguien. No, son ilustraciones para ver cómo se ve, no tengo a nadie en mente con esto. De hecho, puede ser que tu pecado sea algo que para ti no sea tan grande, sea un rencor a lo mejor, un odio, algo que nadie ve, una envidia. Dios te manda a cambiar. Segundo aspecto, hay un aspecto intelectual, hay un cambio de voluntad y hay un cambio intelectual. El arrepentimiento comienza con un reconocimiento en la mente, decía las definiciones teológicas, de la santidad de Dios y de mi pecado. ¿Pero a dónde? En la mente. Por eso que Romanos 12 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tiene que haber un cambio de mente. Ahí lo vimos, el que robaba ya no robe más. Necesitas la renovación por medio de la palabra para que ella renueve tu mente. Es decir, el que se arrepintió ya no piensa igual. La palabra predicada, la palabra leída, el anuncio del evangelio nos muestra a Cristo, y cuando vemos quién es Cristo realmente nos damos cuenta no de lo que tú creías que era correcto, sino de lo que la Biblia dice que es correcto. Eso se llama una cosmovisión. El mundo nos está trayendo una cosmovisión. Así deben de ser los hombres, las mujeres, los solteros. Así se debe de criar hijos. Así se debe de trabajar. Todo eso es la cosmovisión del mundo. Y te dice, el que se arrepintió, hay un cambio de mente. Como Zaqueo. ¿Qué estás pensando tú? Que el hombre es lo que piensa. Por eso Santiago usa este término: no sean de doble ánimo. No tengas una mente con una cosmovisión en el mundo y una con una cosmovisión en el Señor. Mira, cuando David reconoció su pecado, en Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Yo reconozco, es un cambio de mente. No te tienen que convencer, o cuando eres descubierto en algo, pues sí, ni modo, ya yo pequé, ok. No, tú solo. Tercera parte que incluye el arrepentimiento, un aspecto emocional. No me refiero a las emociones, no se trata de culpa, incluye una tristeza genuina y un dolor por el pecado. Dice el versículo 9, aflíjanse y lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Hay momentos, hermanos, para estar quebrantados. Y dijo Pablo a los Corintios, había un hombre que tenía la mujer de su padre y le dice, no debían de haber estado ustedes humillados y quebrantados en lugar de andar ahí como que nada, tomando la Santa Cena y emborrachándose. Hay momentos que Dios nos llama a lamentarnos, a afligirnos, a llorar. Porque el pecado debería de ser aquello que nos debe de doler. Una de las cosas que vamos a ser liberados cuando muramos y seamos glorificados es de las ataduras del pecado. Esto no es un chiste, hermanos. Ha hecho caer a grandes hombres de Dios. Pensaba en Sansón, que Sansón pecó siempre de lujurioso y de mujeriego, y llega un momento que la gente dice, ay, lo restauró el Señor. Yo no quiero ser restaurado así. Al final, ya ciego, sin ojos, era el bufón.
Dice, dame una última vez fuerzas para derribar los muros del templo de Dagón. Qué bueno, pues Dios se las dio y ahí murió. Pero el pecado lo destruyó. Un hombre que tenía un voto de nazareato, que era consagrado a Jehová. Hermanos, incluye un elemento emocional. No me refiero a una penitencia ni a una introspección que te lleve a la culpa. De hecho, una de las razones por las cuales el hombre, la palabra arrepentimiento en la Vulgata latina, se tradujo penitentia. Y de ahí viene un error muy frecuente que todos los religiosos hemos absorbido. Piensas que la parte del arrepentimiento solo es el aspecto emocional. Me siento muy mal por lo que hice. Y lloras y te culpas y ya no te quieres congregar y no te sientes digno de Dios. Bueno, no nos referimos a esa parte emocional. Nos referimos al verdadero dolor. Asco, si puedes usar ese término, asco por el pecado. Si volvieras a pasar por ahí y decir, no lo vuelvo a hacer, Señor. Ahora, hermanos, quiero concluir el mensaje diciendo todo esto, hermano. Todo esto no puede ser hecho sin la obra gloriosa del Evangelio. Te voy a decir por qué. Algunos dicen que Santiago es una carta poco cristocéntrica. Y no quiero cometer aquí un error, quiero ser preciso en lo que digo. Si te fijas, no está hablando mucho de Cristo. Pero eso es un error decir que no es una carta poco cristocéntrica. Porque cuando nos invita, acércate a Dios, y luego termina diciendo, por tanto humíllense ante Dios y Él los exaltará. Esa invitación puede ser hecha única y exclusivamente por las buenas nuevas del Evangelio. Porque un pecador como tú y como tu servidor, que nos acerquemos a Dios en nuestras fuerzas, sin una purificación del cuerpo, del alma y del espíritu, no puede acercarse a Dios sin ser consumido. Serías castigado. Más que la culpa que sientes, mereces una condenación más tremenda. Yo también, no te estoy juzgando. Por mis pecados, yo merezco ser consumido. Pero he aquí que Cristo está en medio de Santiago, porque si te dice acércate a Dios, es porque el Salvador se acercó primero a ti. Porque Santiago puede decir con propiedad, acérquense a Dios, porque ya Él descendió del trono, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y derramó su sangre para que todo aquel pecador que confiesa sus pecados, no importa el hoyo en donde estés, no importa si hoy eres un visitante. Yo no estoy diciendo que Dios que no hay consecuencias o que puedes vivir como quieras, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay gracia abundante, infinita no se entiende, inexplicable gracia para aquel que se arrepiente. ¿Por qué? Por la cruz. Santiago nos dice una vez más, humíllense ante Dios. Mira lo que leímos en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No es que te dé golpes de pecho, no es que llores, es que vengas a Él, que te humilles ante Él, acércate a Él. Escucha estas palabras, pueblo de Dios, acércate a Él y Él se acercará a ti. Pecadores, limpien las manos. Si te estás sintiendo arrepentido, es porque el Espíritu Santo está moviendo tu corazón. Y la única razón por la que puedes acercarte a Él sin ser consumido es porque Él ya pagó. Porque Él pagó por tus oscuros pecados y por los míos. Por eso que dices, ¿y por qué lo dije? ¿Y por qué lo hice una vez más? ¿Y por qué fui tan necio? Sí, fuiste porque eres carne y eres pecador. Pero el Salmo 103 dice, Él se acuerda de nuestra condición
se acuerda que somos polvo. Pero como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de aquellos que le temen. Hizo alejar de nosotros nuestros pecados como el occidente está alejado del oriente, y eso lo hizo por medio de la cruz del Calvario. Vamos a ponernos de pie y vamos a responder. Pide esto. Si esta serie o este mensaje te ha hecho ver algún pecado en tu vida, pídele al Señor. Señor, concédeme el arrepentimiento. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.